Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a terminar una semana con, creo que mucha riqueza bíblica, ¿sí? Gracias a Dios, con comentarios que hemos tenido, con los que están contentos con los cánticos del siervo, y fue una maravilla esos descubrimientos que tenemos que hacer cuando hay partes especiales en la palabra que por ahí, por no tener materiales de comentario en una Biblia de estudio, de no haberlos descubierto, y bueno, darnos cuenta de lo que decimos siempre, de la unidad de la palabra y cómo podemos ver, poder ir entendiendo el propósito de Dios, ¿sí? Que se nos va clarificando en la medida en que conocemos más la palabra. Bueno, me parece mentira a mí por mi parte que vamos a terminar los 3 capítulos difíciles del libro de Romanos. No hay duda que del 1 al 8 hay una gran conocimiento, digamos, aceptación, y después del 12, por supuesto, el capítulo 12 es la maravilla de lo que viene hasta el final con la parte práctica de la vida cristiana. Pero estos 3 capítulos ahí que, a ver, interpretación, pero yo creo que el deseo de Pablo, para Pablo era muy importante escribir esto para sus hermanos israelitas, y la dirección de Dios, por supuesto, para que pusiera todo esto, todo este pensamiento, este desarrollo tan interesante, ¿sí? Creo que tenemos que revisar y analizar nuestra lectura de la palabra con partes que, libros, a veces libros enteros, que se nos traban, que los dejamos, que nunca los leemos, y que ni siquiera hicimos el intento de darle vuelta a las páginas y ver, a ver qué podíamos encontrar y de qué manera entenderlo, ¿sí? En estos capítulos, con la búsqueda en los otros libros del Antiguo Testamento, ha sido buena para entender que Pablo en el Nuevo, en la Carta a los Romanos, estaba citando versículos, parte de la Biblia que quizás eran conocidos para los interlocutores, pero no para nosotros, y tenemos que develarlos, ¿sí? Bueno, le di una repasada al capítulo 9 con todas esas preguntas acerca de quién era la culpa, de si Dios condenaba, de si Dios no les había dejado la oportunidad, y uno ahí ve la maravilla de la misericordia de Dios. En estos 3 capítulos está la misericordia de Dios. En el de hoy ya lo vamos a ver. Y ese final del capítulo de Romanos 9, donde dice, ¿qué concluiremos? Él va a hacer un cierre ahí, en el versículo 30. Pues que los gentiles que no buscaban la justicia, la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Yo creo que sin querer, ¿no? Sin haber tenido demasiado claro eso, hemos ido descubriendo la capacidad tremenda de maestro, de maestro. Yo no sé si Pablo era rabino, pero había sido educado a los pies del gran rabino Gamaliel, y tenía toda esa capacidad de enseñanza usando distintas cosas. Una de ellas, lo que hemos visto en el capítulo 9, de pregunta y respuesta. Se la contestaba él, porque él estaba enseñando. Bien, y en el 10, esa afirmación del comienzo donde dice, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. No estaba discutiendo por discutir, ¿sí? Cada vez que Pablo planteó problemas de diferencias, de opinión o de enseñanza fuerte, mostraba que él quería que llegaran a conocer la verdad, y en este caso lo dice a ser salvos. Y bueno, vamos a entrar con el capítulo 11 para que nos alcance el tiempo. El que dividió los capítulos
En este caso, el anterior empezó el 10 cuando dijo hermanos. Y ahora en este caso dice por lo tanto. Va a haber algo, consecuencia de todo lo anterior. Por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? Qué pregunta, porque dio la sensación en algunos de los versículos del Antiguo que leemos que Dios le había bajado ya el dedo para la condenación. Entonces, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo soy israelita, yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Y ahí enseguida vuelve el Antiguo Testamento. Ahora, esa declaración del versículo 2, 11:2, Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿Qué pasó con Elías entonces? El que relata la Escritura en cuanto a Elías. Acusó a Israel, Elías, delante de Dios: Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Elías pasó unos momentos de desesperación tremendas. ¿Y qué le contestó la voz divina? Dice el apóstol Pablo. He apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. ¿Sí? Esa idea del remanente, que siempre Dios iba a guardar un remanente de fieles. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y dice, y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. No nos olvidemos que estamos en Romanos, El tema de la fe, de la gracia, está por todos lados, está acá permeando el libro, pero él volvía a decirlo. Ese remanente, ¿quién era, no? Ese remanente eran ellos. Si es por gracia, ya no es por obras, ya no es. Si los israelitas hubieran entendido el tema ese de que todo lo que hacían como obras para impresionar y para agradar a Dios no servía, cuánto más fácil hubieran llegado a creer en Jesús. Bueno, en tal caso, si es por obra, la gracia ya no es gracia. ¿Qué concluiremos? De nuevo, la pregunta del versículo 30, de 9:30, la vuelve a hacer ahora, porque va pronto a cambiar el enfoque. Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Y acá vuelve con el tema este. Los demás fueron endurecidos, como está escrito, y acá cita Deuteronomio 29, Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. Esto lo dijo Moisés, ¿no? Moisés estaba tanto y tanto enojado, porque él estaba no peleando, pero hablando con Dios, intercediendo por ellos, pidiendo que los perdonen, ¿no? Entonces llegó a que Dios les dio un espíritu insensible. Creemos que no, pero así era lo que parecía. Ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. Y por si fuera poco, agrega lo de David, dice. Y David dice, creo que lo tengo, en el Salmo 69, es un salmo muy interesante porque es un salmo mesiánico. Yo voy a leer en el 22 y en el 21, por ejemplo, dice, en mi comida pusieron hiel, para calmar mi sed me dieron vinagre. Esto pasó con Jesús en la cruz. Y hay otras partes en es un salmo de mucha desesperación, como si fuera la visión del Mesías con su sufrimiento. Igual no está concelado, pero mesiánico porque tiene ese y alguna otra expresión de lo que exactamente le pasó a Jesús. Pero el versículo 22, 69-22, dice lo mismo que dice acá
Y David dice, el apóstol Pablo, que se conviertan en trampa sus banquetes y su prosperidad en lazo, que la prosperidad los arruine, que se les nublen los ojos para que no vean, que su fuerza flaqueen para siempre. ¿Hasta ahí? Tal cual, acá dice que se encorven sus espaldas para siempre. El mismo versículo, lo que dijo David en un salmo. Y ahora pregunto, yo me lo imagino, no puedo dejar de imaginármelo, Pablo, se pone así furioso y escribe, no estaba hablando, salvo que esto lo haya hablado también, ¿no? Agarra el antiguo y lo tira, y después se afloja y dice, ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? Estaban predestinados a... Dice, de ninguna manera. Más bien, gracias a su intercesión, ha venido la salvación a los gentiles, para que Israel sienta celos. Miren él elucubraba eso, que a ver si los israelitas, al ver que tantos gentiles se convertían, eran tocados. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá. Acá hay una luz de esperanza, Está diciendo que ese fracaso del pueblo que no reconoció a Dios cuando bajó a la tierra en Jesús, si eso enriqueció a los gentiles, cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá. Entonces acá está viendo la luz de esperanza de restauración de Israel. Vamos al 13. Y ahora, miren, me dirijo ahora a ustedes, los gentiles. Así que repartía para todos. No era, acá hablo a Israel, ahora los gentiles. Como apóstol que soy de ustedes, le hago honor a mi ministerio. Me lo imagino parado. Acá Pablo se paró para escribir esto, le hago honor a mi ministerio. Pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo para así salvar a alguno de ellos. Pues si de haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? Se está hablando a los gentiles, acá hay un dolor, dolor, yo le puse en mi apunte, ahí hay un dolor. Si al haberlos rechazado, parecía que Dios los había rechazado, dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? Y fíjense ahora la figura del lenguaje. Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Esto hay que ser judío para entenderlo, ¿no? Ellos daban la primicia también de las masas, del pan, sería la mejor parte al Señor en la ofrenda, y si se consagra una parte, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Acá cambió de metáfora, salió de la cocina y se fue al jardín. Si la raíz es santa, a ver, está diciendo que Israel es la raíz, ¿no? También lo son las ramas. Y lo que ahora viene es para jardineros. Hay que entender este asunto acá. Miren. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas. Serán los israelitas. Algunas de las ramas han sido desgajadas. Y que tú, gentil, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. ¿Se entiende? El que nunca hizo esto en un jardín es medio difícil, pero así que desgajadas las ramas de los desobedientes, y ahora de este olivo silvestre los gentiles han sido injertadas
entre las otras ramas. Ahora, le estaba diciendo a los gentiles, ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Esto era con olivos. El olivo llega a ser una planta tremenda. Sin embargo, acá le sale otra vez el hacha al apóstol Pablo. No te vayas a creer mejor que las ramas originales. ¿Está claro? Ahí planteó la posibilidad de ser injertado en el olivo original. No te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Así que 2 capítulos les estuvo dando a los israelitas por todo lo que perdieron. Pero ahora que ha dado el lugar a los gentiles que han llegado a creer, ojo, no te la creas. Tal vez dirás, acá empieza el coloquio. Desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. Claro, Dios sacó para que yo fuera injertado. De acuerdo, les dice de acuerdo. Pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe. Y tú, por la fe, te mantienes firme. Así que se participa, se parte del olivo, el que es firme, el que no es firme, desgajado. Así que no seas arrogante. Bueno, ahí le manda otra. Arrogante, sino temeroso. Porque si Dios no tuvo miramiento con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Era difícil enfrentarse a la palabra tan autoritaria del apóstol Pablo. Autoritaria no quise decir autoritaria, tan autoritativa, con tanta autoridad, es la cosa, ¿no? Pero era autoritario también, sí, la verdad que sí. Los ha agarrado por el cuello a los israelitas, a los gentiles, y cuando él se pone a enseñar cosas en las cuales está ahí en el borde, donde se puede caer para un lado o para el otro, es durísimo, ¿sí? Busquen estas cosas en las distintas cartas, donde hay de todo, un amor tremendo y después donde baja línea, porque tenían que entenderlo y no desviarse. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Bondad y severidad de Dios, ¿sí? Está haciendo eso él también. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Está hablando a los gentiles. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Sigue la jardinería acá, Tú también serás rama desgajada. Y si ellos, los judíos, dejan de ser incrédulos, serán injertados. Bueno, van a volver al olivo. Porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Nunca Pablo iba a estar haciendo disquisiciones así muy interesantes y muy inteligentes si no estuviera considerando y hablando, explicando lo que Dios puede hacer. Así que si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre, tu gentil, al que por naturaleza pertenecías, y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él. Es tremendo como parecía que Pablo había
establecido como que los israelitas no podían volver, porque se habían alejado. Sin embargo, vuelve aquí con esta idea de que puede volver a ser injertado en el árbol al cual originalmente, del cual provino. Qué impresionante esta lectura puede haber sido, para judíos que no querían ser cristianos, para gentiles que todavía, al estar en la misma iglesia con judíos cristianos, es decir, a ver, esta falta de claridad en la identidad, y acá el apóstol está dando la identidad con un olivo, injertado porque no pertenecía, vuelto a injertar por la misericordia de Dios. Bueno, y ahora dice hermanos, ahora ya no sé a quién le habla, si a los judíos o a los gentiles, pero parece que a todos. Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Marco las 3 palabras: jactancia, arrogancia y presunción. Las 4 que usa, Dice que si te jactas, si sos arrogante o si sos presuntuoso. Ninguna de estas cosas, porque como ha dicho y como toda la Biblia lo dice, porque Dios es justo y porque Dios es Dios. Bueno, quiero que entiendan este misterio. Claro que era un misterio todo eso, por eso nos ha costado tanto leer esta parte de Romanos, 9, 10 y 11, era un misterio, era difícil esta lectura en voz alta, conversándola entre nosotros. Espero que nos haga entenderlo más. Parte de Israel se ha endurecido, y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera, todo Israel será salvo. Esto es en la Biblia donde dice que el Señor va a volver cuando todo Israel sea salvo. Y no sabemos cómo, ¿no? Como está escrito, el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. ¿Esto qué era? Creo que lo tengo, a ver, Isaías 59, 20, acá está. El Redentor, 59, 20 de Isaías. El Redentor vendrá a Sión, vendrá a todos los de Jacob que se arrepientan de su rebeldía. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos. Mi espíritu que está sobre ti, mis palabras que he puesto en tus labios, no se apartarán más de ti, ni de tus hijos, ni sus descendientes. ¿Sí? Así que acá está la cita de Isaías para corroborar la esperanza de que Israel sea salvo. En cuanto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes. Acá vuelve a hablarle a los gentiles. Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas, del árbol original, de donde ellos habían provenido, por la promesa de Dios dada a los patriarcas. Dice el 29, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. No me acuerdo cómo era, pero era medio difícil ahí. En Reina Valera, acá está un poquito más claro, las dos cosas, ¿no? Las dádivas de Dios son irrevocables. Todo lo que Dios había dado al pueblo judío, se los había dado. Y también el llamamiento. Y Dios había llamado a los gentiles. De hecho, en otro tiempo, ustedes fueron desobedientes a Dios. Pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido, estoy viendo cuántas veces decía desobediencia y cuántas veces dice misericordia. ¿Se acuerdan cuando buscamos algunos versículos que estaban muchas veces repetidos en la Biblia? Esto no los había descubierto, que hablamos del justo vivirá por la fe y la piedra que rechazaron
pero este no lo había visto, así que vamos a leerlo despacito, porque cuando repite mucho uno se pierde. En otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, agrego, ustedes los gentiles, han sido objetos de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora, los israelitas, como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia, con el fin de tener misericordia de todos. Yo me imagino que quedó agotado Pablo después de todo esto. Si llegó a escribir de un tirón estos 3 capítulos, que él no los tenía divididos, así, toda esta parte de la carta a los romanos. Así que hay un análisis un poco humano, ¿no? El decir que Dios los echó, los trajo, la libertad del hombre de elegir, ¿no? Los israelitas decidieron alejarse de Dios, decidieron rechazar a Jesús, ¿no? Y los gentiles ni lo conocían. Pero lo que acá quiere marcar Pablo es que todos van a recibir misericordia de Dios. Los judíos porque aparecían los gentiles que reconocían a Cristo, los gentiles porque saben que van a ser injertados en el árbol original. Yo pensé acá, Pablo terminó y dijo, yo sigo otro día la carta. Sin embargo, lo que viene ahora es una de las más hermosas doxologías, ¿no? de la Biblia. Y no sabemos si no era para haberlas puesto en el otro capítulo, pero realmente creo que después del desgaste intelectual de hacer toda esta presentación para que sea entendida tanto por los judíos incrédulos como por los gentiles nuevos que estaban ahí injertados en otro mundo espiritual como era el mundo del Antiguo Testamento, lo que hizo Pablo fue desbordarse en una alabanza extraordinaria. Dice desde el versículo 33 hasta el final del capítulo que profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Y él trató de hacerlo entender, ¿eh? Si reconoce que son indescifrables e impenetrables. Y después pregunta, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Tremendo, es la soberanía de Dios. Y el último dice, porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él. Y entonces la adoración estalla con un a Él sea la gloria por siempre. Amén. ¡Qué maravilla! Pero yo estoy muy contenta de haber acometido estos 3 capítulos. Tenemos que volver a leerlos, porque ahora después de este repaso, para que nos penetre, y Dios quiera que tengamos israelitas para hablarles del mensaje del Señor, para que puedan conocer a Jesucristo en este tiempo, ¿sí? Muy bien, terminamos así la semana, cerramos la Biblia, nos esperan hermosísimos cultos seguramente y nos volveremos a encontrar. Que Dios los bendiga y será hasta el sábado.